Bueno, estamos en el segundo episodio de Travel Traders y les vamos a contar nuestra experiencia en Suiza, que nos pasó de todo. Yo siempre había deseado ir a Suiza, era una de mis metas, uno de mis sueños. Bueno, fueron como 15 días aproximadamente. En realidad fueron 15 días demasiado movidos. En ese tiempo fuimos a 3 conciertos y todo, o sea, pueden imaginarse caminar demasiado y también ir a conciertos. Cuando ya íbamos para Suiza ya estábamos... De hecho, era ya el último viaje que íbamos a hacer, digamos, al último lugar o último país que íbamos a ir en ese viaje. Y ya estábamos demasiado destruidos. O sea, ya era así como que nos sentábamos en algún lugar y nos dormíamos, básicamente. Estuve con una contractura, o sea, porque eran 10 horas de vuelo, ¿verdad? Entonces... fatal, no descansábamos ni nada. Llegamos al aeropuerto y varias horas después debíamos tomar el tren. Entonces resulta que dijimos, ¿por qué no dormirnos un rato, verdad? O sea, aquí en las sillas con las maletas y todo bien. Y bueno, nos dormimos. Ya dijimos como bueno, ya de hecho creo que todos pusimos alarma y todo para decir como bueno, ya casi sale el tren, entonces todo bien. Así, específicamente cómo nos dormíamos y todo. Ah, ok, sí, que poníamos como las maletas en los pies y ya nos dormíamos así, ¿verdad? De hecho hay fotos de eso que se los podemos, bueno, no, eso no, qué vergüenza. Pero bueno, tenemos evidencia de eso, no se los vamos a enseñar porque qué vergüenza. Pero bueno, resulta que cuando ya dijimos, bueno, ya es hora, no sé qué, vamos a comprarnos algo como ahí a un súper de igual del aeropuerto. Resulta que dijimos como bueno, no sé qué, obviamente súper perdidos, igual como que nosotros supuestamente estábamos en la estación correcta, ¿verdad? Y vemos que como que algo no cuadra, ¿verdad? Como con el tiquete que teníamos. Ajá, no salía el nombre, o sea, como el número no salía bien y no entendíamos. Entonces, y nosotros ya se va a pasar la hora, el tiempo que es de salida. Entonces llegamos y preguntamos como unas personas que se encargaban como de ayudar, de asistir a las personas para los tiquetes y demás. Y bueno, y tras de eso eran personas que hablaban como en alemán e inglés, entonces era un inglés ahí como nosotros como ok, nosotros preguntando y nos dijeron no, sorry, eso no es aquí, es en otro aeropuerto y de ahí debían tomar el tren. Y entonces nosotros como pero todavía nos da tiempo. Entonces, la muchacha nos dijo como no, está como a hora y media de acá, entonces no se puede. La única opción es como pagar otro tiquete. Y nosotros ok, ¿cuánto cuesta el otro tiquete? Y costaba 150 euros cada uno. Nosotros como bueno, ya nada que hacer, ¿verdad? Ya teníamos el hotel y todo lo demás en Suiza. Entonces no era una opción decir, ya no vamos a ir, ¿verdad? Entonces, bueno, decidimos pagar de nuevo el tiquete y todo. Y bueno, nos fuimos. Y resulta que ya sí llegamos como al lugar donde era. Y eso no era todo. No era como un tren que nos llevaba ya al pueblito directamente, sino que nos llevaba a un pueblito. Después debíamos tomar otro tren y otro tren. Me acuerdo que tomamos como 4 trenes porque se nos ocurrió la genial idea de ir como al pueblito más lejano del centro, básicamente. De hecho, en eso que estuvimos como esperando uno de los trenes, yo vi una farmacia, entonces yo le dije a Andrés como, ¿por qué no pedir como un relajante muscular o algo así? Porque yo no aguantaba el cuello ni la espalda. Y obviamente ellos hablan en alemán igual, ¿verdad? Entonces el inglés es como súper, no se entiende bien, es complicado. Y entonces yo le dije a ella como un relajante muscular, ¿verdad? No tienen. Y entonces me dijo que no, que eso solamente lo daban con receta médica. Entonces yo ahí fue como, ya no sé qué decir, ¿verdad? Entonces Andrés al final tuvo que preguntarle, ¿verdad? Como cuáles opciones. O sea, digamos, como el contexto fue que cuando íbamos caminando para entrar, André y yo empezamos a practicar lo que ella iba a decir para decirlo, pero fue como que usted diga esto y así, pero digamos, ya cuando ella le respondió, ya André dijo, ya hasta aquí llegó. Exacto, porque ella me dijo, o le puedo ofrecer unos parches, o no me acuerdo qué era la otra cosa, algo que nunca he probado. Entonces yo, bueno, ¿cuál es más barato? O sea, yo le dije porque... ya por sí solo las medicinas son caras y ahí van a ser más caras. De hecho, yo me acuerdo que me costó como 35 euros, algo así, ese parche. Era un parche todo sin gracia ahí, pero, o sea, me alivió por lo menos. Pero, digamos, y ya después
lo más tedioso como de todo el viaje era que cada tren que tomábamos salía 1 minuto después, ¿verdad? Entonces era como nos bajábamos de uno, teníamos 1 minuto para subir al otro y así sucesivamente. Entonces imagínense cada uno de nosotros con una maleta grande, bajando escaleras, subiendo escaleras para subirnos al otro tren. Y de hecho, bueno, a Andrés se le dañó el agarrador, bueno, eso fue desde el inicio, el agarrador de la maleta, entonces le puso como el abrigo, entonces lo jalaba del abrigo, era un desastre. Walter jalando la maleta así como en las escaleras, no, o sea, era una cosa terrible. En uno de esos nos perdimos uno de los trenes, o sea, justo ya estábamos llegando y el tren se fue y nosotros dijimos, bueno, imagínense todo en alemán, o sea, todos los rótulos en alemán. Entonces no entendíamos ni siquiera cuál teníamos que tomar. Se fue uno, ¿verdad? Y nosotros no nos dio chance. La genial idea fue como, tomemos el otro que venga, o sea, todo bien. Y me acuerdo que lo tomamos y veníamos hablando como, ¿será que sí nos lleva al lugar que es? O si nos piden los tiquetes y no son los tiquetes correctos, ¿verdad? Y demás. Y de hecho venía una española y venía muerta de risa, ¿verdad? Y porque nos venía escuchando todo lo que decíamos. Entonces dice como, no, tranqui, pasan cada minuto y usted puede tomar cualquiera que igual te van a llevar al mismo lugar. Entonces, bueno, eso fue, bueno, por lo menos, pero bueno, ya llegamos como al lugar, ¿verdad? Al pueblito, a Beggen. Y no encontrábamos el hotel tampoco. Entonces, bueno, hasta que ya lo encontramos. Ya cansadísimo. Ajá. Entonces, digamos, ya estando ahí, bueno, rajadísimo, ustedes no se pueden imaginar. De hecho, les vamos a poner fotos para que vean cómo se veía ya estando en Wengen, en ese pueblito que es como en la cúspide de las montañas. Imagínense que ahí casi ni carros hay. Yo creo, de hecho, solo vimos un solo carro en todo el camino y era como una buseta que llevó cosas a la pulpería, bueno, como al mini super. Obviamente no es pulpería ahí, pero sí. Entonces, bueno, ya llegamos al hotel. El hotel era muy bonito porque era muy, antiguo. O sea, literal, el piso de madera. Imagínense el ascensor. O sea, el ascensor cabía a lo mucho 4 personas sin maletas. Y eran como de esos que las puertas son, ¿verdad? Casi que se abren, jalándolas uno manualmente y todo. O sea, súper, súper antiguo. Pero bueno, muy chido. Y lo que nos pareció muy curioso es como la forma de ser de los suizos, ¿verdad? Como muy cerrado las cosas. Digamos, ahí oscurece más tarde, pero como que ya van cerrando las tiendas y todo, a pesar de que ya todavía es de día. Entonces nosotros hubo un momento que no vimos la hora y nos engañamos por el clima, por cómo se veía el tiempo, que todavía se veía día. Y entonces salimos a comer, a cenar y ya no había nada abierto. Lo único que había era como lo que se podría decir aquí en Costa Rica, una soda, literal, que era un puesto que hubiera estado igual en Costa Rica, que vendían como nuggets, hamburguesas y pizza. Pero obviamente, o sea, no sé si saben, pero en Suiza todo es como 3 veces más caro. Si aquí en Costa Rica las cosas son caras, en Suiza el doble o el triple. Y ahí era como pagar, no sé, por una hamburguesa 10,000 colones, algo así. Pero una hamburguesa así genérica de las que venden. O unos nuggets 11,000 colones. Ajá, de soda, literal. Entonces dijimos, bueno, y es que es eso, morirnos de hambre. Entonces fue como, o sea, es muy chido porque todo el viaje fue como muchas anécdotas vacilonas por la desinformación que teníamos. Pero yo creo que esos son los viajes, ¿verdad? También aprender echando a perder. Entonces estuvo muy chido. Por dicha en el hotel había un mae que sabía hablar español, entonces medio nos ayudaba como a la hora de atendernos y todo eso. Pero bueno, imagínense que también el súper era algo que cerraban súper temprano, valga la redundancia, y ahí era así, o sea, no es como en Costa Rica que si usted está dentro del súper, le dan chance a que termine de pagar y después cierran. No, ahí iban cerrando como pasillo por pasillo, o sea, literal iban apagando las luces de atrás para adelante, como diciéndole a uno que ya no podía estar en esos últimos estantes. Entonces nosotros si no agarramos nada ya, nos vamos a morir de hambre también porque íbamos para otro lugar. Y digamos, imagínense lo difícil que es, bueno, todo en otro idioma, comida que uno ni siquiera sabe si va a estar rica, entonces era como buscar lo más medio genérico también, y era como, busque un sándwich y un jugo a lo mucho, ¿verdad? Pero digamos, yo hubo un momento que estaba buscando en un estante y llegó la madre del súper y me dijo, no, ya estamos cerrando, ya aquí no puedo agarrar nada, solo los de allá, porque literal como que lo iban sacando uno de adentro, o sea, del fondo para afuera, entonces fue súper incómodo a tal nivel que digamos, metimos la mano en un estante y empezaron a cerrar como no sé, ¿verdad? Esa cortinita
que tienen entonces de metal, y era como si usted nos quita la mano, se la va a cerrar con todo y mano, ¿verdad? Entonces, o sea, yo digo, qué rajado como son así, digamos, así debería ser en todo lado, pero como son de tajantes, como prefieren perder la venta y con tal de no salir a la hora que es. Entonces, después ya de vuelta, me acuerdo que fue muy divertido, un tema muy parecido. De verdad que nos costó demasiado entender el tema de los trenes. Yo casi me caigo entre una de las corridas porque era como que aquí está una línea y la otra está a la par, pero era o pasar por abajo o pasar por arriba con las maletas corriendo, porque usted veía el cronómetro y usted decía 1 minuto exacto, es como una carrera, el que llega más rápido se monta el tren y el que llega más tarde ve a ver cómo llega después, porque le deja el tren. Entonces en una de esas uno iba jalando la maleta y la maleta se quedaba y uno seguía. O yo me acuerdo que yo subiendo unas escaleras me tropecé y casi me caigo con todo y maleta. Entonces son cosas, ¿verdad? Que uno dice, madre, hay que andar como con otro tipo de maleta ahí, o no sé, más preparado. Y también dentro de las carreras, en uno de los trenes que nos montamos, que era muy grande, o sea, hasta hoy no nos hubiéramos dado cuenta que había primera clase y segunda clase. Entonces nos montamos en la parte de adelante y era de primera clase. Después dijimos, wow, qué chido está ¿verdad? Como que todo más lujoso y todo, como que qué poquita gente, todo el mundo callado, durmiendo, leyendo, se sentía muy diferente. En cambio nosotros, como con 3 maletas cada uno, con las suéteres amarradas a los lados, con unos sándwiches, con un jugo, y o sea, así, de verdad la gente sabía que no éramos de ahí, porque nos sentamos en una de las mesitas, sonaban las frituras y todo, las varas abriéndose, y nos empezamos a comer porque no habíamos almorzado. Entonces era todo el mundo ahí con la musiquita de fondo, leyendo y nosotros comiendo ahí de todo, o sea, así demasiado ticos. Entonces en eso llegó una señora como a revisar el tema de los tiquetes, a nadie le revisó, a nadie le comprobó si tenía tiquete o no, excepto nosotros, porque obviamente, o sea, desentonábamos demasiado ahí, y era que esa era primera clase y nosotros no habíamos pagado primera clase, ni siquiera sabíamos que existía. Entonces, lo que tuvo que pasar al final fue que la madre nos dijo, ok, ¿dónde están sus tiquetes? Obviamente todo esto en inglés, ¿verdad? Y nosotros le decíamos, bueno, no, tenemos estos. Y, ok, pero los de primera clase. Y nosotros, no los tenemos. No sabemos que aquí es primera clase, pero si quieren nos pasamos para atrás. Y dice, no, les voy a cobrar. O sea, ahí es como salados, ya están sentados aquí. Ajá. Y les voy a cobrar. Entonces di que nos cobró como 50 euros a cada uno, de más que ni siquiera hubiéramos, bueno, obviamente no era la idea pagarlo, y nosotros no había manera de negociar con ella, era o eso o ¿verdad? O nada. Entonces nos pasó un montón de cosas así en Suiza, como que ¿verdad? Uno que así quería negociar como en Costa Rica, pero no, es otro nivel ahí. Pero bueno, en fin, la anécdota demasiado chiva. Después les podemos contar un poco más de lo que nos pasó, pero es entender que ahí se manejan las cosas muy diferentes. Entonces, bueno, ojalá que lo hayan pasado súper bien. Les seguiremos subiendo ahí poco a poco otras anécdotas en otros videos de Travel Traders. Hasta luego.